Hermanos y amigos, hoy vamos a concluir nuestra meditación acerca del paralítico de Betesda. Voy a leer en el Evangelio de Juan, donde está el relato de este hombre enfermo, Juan capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Que nuestro Señor nos ayude en esta última reflexión acerca de este enfermo. Qué lindas palabras las que el Señor le dijo a este hombre, le dijo el Señor a la mujer pecadora. Ustedes se acordarán, los que han leído el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 de este Evangelio tenemos el relato de una mujer adúltera que fue llevada por los fariseos y la llevaron y la pusieron en medio del Señor y la acusaron. Cuando el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el Señor se inclinó a tierra y escribió en tierra. Pero empezaron a huir los acusadores. Y el Señor le dice en el capítulo 8, verso 10, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo estas preciosas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué Salvador! ¡Qué maravilloso Salvador! Ni yo te condeno. El Santo de los Santos, el ser más sublime que los cielos, aquel en quien no había pecado. A esta pecadora podía decirle: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Hemos leído en el caso del paralítico, en este versículo 14, que el Señor le halló en el templo. Un día el Señor entró al templo y ahí lo ve al paralítico sanado. Y lo agarró y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Muchas veces yo he pensado en esta amonestación, en esta recomendación que le hizo el Señor. Y yo veo que esta recomendación sugiere, me hace entender que la enfermedad que padecía había sido causada por un pecado reiterado, un pecado arraigado en este hombre. No peques más. Es la lógica recomendación que hace el Señor al creyente. A mí, a ti, cristiana, cristiano. Hemos sido sanados, perdonados, recibidos a misericordia. No peques más. Esta recomendación hace el Señor al que ha sido salvado, sanado. Es lo que el Señor espera de quien ha recibido tamaña bendición como es la salud del alma. Veamos lo que dice la Escritura al respecto. Ya que el Señor le dijo a este hombre: no peques más, es lo que el Señor nos dice a nosotros a través del anciano apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo
Primero, dice así, primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La carta fue escrita para recomendarnos que no pequemos. Y si alguno ha pecado, tiene un abogado a quien pedir auxilio, a quien confesar. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda acción mala, de todo pecado. En el capítulo 3 de esta misma epístola, el versículo 6, leemos: todo aquel que permanece en él, en el Señor, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, aquí está más claro todavía, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el capítulo 5 de esta misma carta del anciano apóstol, el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oh hermanos, dejemos que Dios nos guarde para que el enemigo no nos toque. Oremos siguiendo los instructivos de aquella oración modelo o ejemplo que el Señor nos dio. Guárdanos o guárdame del mal para que no me toque. El mal están a la orden del día buscando hacernos daño. Pero cada día tenemos que empezar el día entregándonos en las manos del Todopoderoso, pidiéndole el apoyo del cielo para no pecar, para no hacer un desaire, un desagrado a nuestro Señor. Tenemos que entender que el pecado es el secreto no solamente de las enfermedades existentes en todos los seres humanos, porque cuando entró el pecado, entró la muerte también. Y el secreto es precisamente el pecado de todas las enfermedades y males que padecen en el cuerpo los seres humanos, pero también es el secreto de la condición espiritual del alma necesitada de la salud tan grande que Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús dijo en el capítulo 9, versículo 12 del Evangelio de Mateo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Solo aquellos que reconocen su estado aprecian la bondad del médico divino. Leyendo la historia de Roma, encontré que el general romano Julio César, cuando notificó al Senado de Roma en cierta ocasión una de sus mayores victorias, que fue la que obtuvo sobre Farnaces, rey del Ponto, no hizo explicaciones detalladamente de los actos, de la forma que encaró la batalla y de la conquista, sino que dio cuenta al Senado romano del hecho solo con las siguientes palabras: Veni, vidi,
vinci, es en latín por supuesto, veni, vidi, vinci, que se traducen llegué, vi y vencí. Estas tres cortas palabras que expresan su valor, heroísmo y fulminante victoria, quedan mejor si las aplicamos a otra persona infinitamente mayor que Julio César, el Señor Jesucristo, el poderoso Hijo de Dios, quien en su venida a este mundo vio el estado de la pobre humanidad y por su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Así se lee en la epístola a los Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Apliquemos la ilustración a nuestra meditación. Vino el Señor Jesús, vino a Betesda, vio al hombre postrado y venció al viejo mal dándole salud. Amigo mío, cómo quisiera tener la suficiente capacidad, pero sin embargo sé que el Espíritu Santo utilizará esta breve y pálida explicación que yo quiero decirte. Estás enfermo. No importa si gozas de buena salud, no importa si eres próspero en los negocios, si eres el primero en el estudio, si eres una buena mujer, una buena dama, una buena madre, una buena hija, no importa, pero estás enfermo. El alma está enferma, el pecado ha destruido lo más precioso en nosotros. Necesitas la intervención urgente del médico divino, de aquel que te levante de la postración espiritual, te coloque entre los redimidos, entre su familia, porque tú le vas a confesar tus pecados al Señor, le vas a pedir perdón, Él murió para salvarte. Ojalá que lo hagas ahora y no postergues la decisión importante de entregar tu vida a Cristo.